Pues una pregunta que salió muchas veces. La gente de Estados Unidos está muy interesada en esta pregunta. Creo que no entiendo la razón porque es uno de los países más ricos del mundo, pero por alguna razón tienen una oferta de máscaras N95 que son las que filtran el 95% de las partículas de 0,3 micrómetros para arriba. Por alguna razón no tienen número suficiente de ese tipo de máscaras para todos los médicos y staff médico o trabajadores de la salud. Y entonces están muy interesados en saber si el barbijo común es suficiente protección para el staff médico cuando están tratando este tipo de pacientes infectados con el corona 2019. Entonces le preguntaron qué tipo de barbijos usaban a estos médicos chinos y lo que ellos respondieron es que en la vida diaria usamos barbijos comunes, todo el mundo los usa en China. La lógica de esto es que si es que en esta enfermedad muchas veces el paciente asintomático o el presintomático no sabe que tiene el virus y está dispersándolo hacia otras personas y contagiando. Entonces la lógica que tienen los chinos de que todo el mundo use barbijo cuando están en espacios públicos es que si yo tengo la enfermedad y no sé que la tengo, las microgotas que yo disperse cuando estoy hablando, tosiendo, estornudando, van a quedarse en el barbijo y no van a llegar a otras personas. Entonces el contagio se va a ver muy limitado con eso. El resto de países del mundo, al menos al menos los no asiáticos, no recomiendan el uso de barbijo. Yo creo que es porque no tiene un abastecimiento suficiente de barbijos para que lo use toda la población. No porque no sea mejor, sino porque no podrían hacerlo porque no tienen suficientes. Entonces, si todo el mundo empieza a comprar barbijos, no hay suficiente para los médicos. Me parece que esa es la razón por la que el resto del mundo no recomienda el uso de barbijos. Tampoco es una protección total, no estoy diciendo eso. Es una mejora parcial respecto al no uso de barbijo común, pero es una mejora al fin. Y bueno, que estos médicos cuando estaban en la clínica tratando a pacientes sospechosos o confirmados con corona 2019 usaban estas máscaras N95 que filtran el 95% de las partículas de 0,3 micrómetros o más. Y bueno, y usaban todo el equipo de protección entero que incluye toda una ropa que tienen que ponerse arriba de su ropa. En Estados Unidos no hay suficientes máscaras N95. La CDC recomienda solamente su uso para procesos riesgosos como por ejemplo intubación de una persona. ¿Esté eso bien? ¿Qué piensan ustedes sobre este tipo de usos? Esto es como que se repite con la pregunta anterior de barbijos comunes versus N95, cuándo utilizarlos. Y lo que dijeron los médicos chinos es que ellos utilizan N95 y en procesos riesgosos, aparte de usar estas máscaras N95 que, recuerdo, que filtran el 95% de las partículas de 0,3 micrómetros para arriba, utilizan un escudo facial. Y como los médicos chinos ya vieron que se están repitiendo con esta pregunta los médicos del resto del mundo, lo que dijeron es, no sabemos si estamos sobreprotegidos, no sabemos si estamos sobre reaccionando con la protección que nos ponemos, pero esto funciona. ¿Serán los barbijos suficientes para proteger a los médicos cuando están tratando un caso de corona 2019? No lo sabemos y lo que contaban es que no creen que este es el momento para probar eso. En una pandemia donde vos vas a tener un montón de casos de esta enfermedad y donde los pacientes dependen, los casos severos al menos dependen del tratamiento médico que se les dé o de la atención médica que se les dé para sobrevivir. Si no reciben atención médica, esas personas muchísimas se van a morir. Entonces, tus recursos más importantes, lo que decían estos médicos chinos, son los trabajadores de la salud que tengas, los médicos, los enfermeros, todos. Son muy importantes. Si a vos se te llega a infectar a alguien, como mínimo esa persona por 15 días va a tener que estar aislada. Entonces por 15 días no va a poder estar tratando pacientes. O sea, un recurso ya es escaso porque el número de casos aumenta exponencialmente, como lo son los médicos y los enfermeros. Vos los empezás a perder por no cuidar lo suficiente, porque no tienen el equipo de protección adecuado. Entonces, no se la jueguen a usar los barbijos comunes. Usen los N95 que sabemos que funcionan. No se pongan a probar esto porque si llega a no funcionar van a tener un problema todavía mayor del que van a tener. Esa era un poco la idea que querían transmitir estos médicos de China y lo que a mí me parece es que, bueno, en China utilizan el barbijo común, toda la población general utiliza el barbijo común si está en un lugar público y la razón de esto es que
un montón de los contagios de esta enfermedad se dan por personas que en el momento están asintomáticas. Ya sea porque son personas que desarrollan la versión muy leve de la enfermedad o porque personas que van a desarrollar la enfermedad severa pero en un par de días, pero se cree que muchos de los contagios se dan por personas que en el momento no tienen síntomas, pero que son contagiosas. Entonces, el uso de barbijo lo que haría es evitar que, si yo estuviera contagiado, por ejemplo, si yo tengo barbijo puesto, las microgotas que yo disperso cuando hablo, estornudo o toso, van a quedar pegadas en el barbijo y no van a llegar a los objetos que me rodean o a las personas que me rodearan eventualmente. Entonces, si todo el mundo usa barbijos, estás limitando mucho ese tipo de contagio de personas asintomáticas. Esa es la justificación que hace China, Hong Kong, para usar los barbijos comunes por parte de la población normal, digamos, tengan o no tengan síntomas. Lo que a mí me parece es que en el resto de países del mundo no se recomienda el uso de barbijos porque no hay un abastecimiento suficiente. Si la población común empieza a comprar barbijos para usar en el día a día, el resto de países que no son China no van a tener suficientes barbijos para los médicos. Me parece que esa es la razón por la que en el resto de países no se está aconsejando el uso de barbijos. Y esto se ve mucho en Estados Unidos porque 3 o 4 preguntas se repitieron por parte de los estadounidenses con el tema de los barbijos. Me parece que los médicos que estaban ahí eran los de mayor jerarquía, pero los médicos que van a estar en contacto con los pacientes son los de los estratos más bajos de la jerarquía, digamos, de alguna manera. Y me parece que estaban presionando mucho a los médicos de arriba, que son los que estaban ahí, para que consulten esto porque la CDC de Estados Unidos les aconseja el uso de barbijos comunes y no están tan seguros de que esto sea suficiente protección. Ojalá lo sea, porque me parece que excepto en los países asiáticos, en el resto de países los médicos van a usar los barbijos comunes y como ya dije son el recurso más valioso que tenemos ahora. No queremos que se infecten y nada, ojalá que funcione y que estén bien porque los necesitamos.